Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por tener una nueva oportunidad a través de estos devocionales de cada distintos hermanos, poder seguir meditando en su palabra, la cual nos ayuda a poder cada día conocer un Dios tan grande que nos ama y tiene un propósito a través de su palabra que nosotros podamos crecer cada día más en ese amor, en ese conocimiento de la persona maravillosa de Cristo el Señor. Veíamos en el devocional anterior de este libro de Josué, un libro tan precioso que nos ayuda a poder contemplar el propósito de Dios, cumpliendo las promesas que él había dado a Abraham, para darles una tierra a la cual él había prometido a su pueblo. Así que vemos en el capítulo 2 que veíamos que Rahab recibe y esconde a los espías, y vemos el pacto de Rahab con los espías. Ahora, en este día vamos a meditar en, en el capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 1 al 17. Si ustedes lo pueden leer todo, lo pueden hacer. Es muy linda historia de Josué y el pueblo de Israel. Josué dice: se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Vemos la preparación para cruzar el Jordán. El versículo primero dice que al día siguiente de la llegada de los espías, con el informe alentador, Josué y todo el campamento de Israel, hombres y mujeres y niños, se levantaron temprano de Sitín y fueron hacia la orilla del Jordán. Descansaron allí antes de cruzar. En el versículo 2 y 4 vemos que después de 3 días de descanso, los oficiales enviados por Josué ordenan al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes que la llevan, ustedes marcharán siguiéndola. Pero entre ustedes y el arca debe haber una distancia de 2000 codos, unos 1000 metros aproximados. Esto debido a que el pueblo era mucho y por los desniveles del terreno todos pudiesen ver por dónde iba el arca del pacto de Jehová. Vemos la importancia del arca del pacto. El arca era una caja de madera de Sittim, forrada por dentro y por fuera con gruesas láminas de oro. Encima tenía una tapa de oro llamada propiciatorio. Dentro del arca del pacto estaban las 2 tablas de los 10 mandamientos. En Éxodo 24, versículo 4 al 10, ante la presencia de Jehová y de Moisés, todo el pueblo se comprometió a obedecer los mandamientos y todas las órdenes que Dios les daría por medio de Moisés. En muchos aspectos, el arca del pacto simboliza la presencia de Dios con ellos, cuando el pueblo confiaba y obedecía a Dios, quien los guiaba a través de Moisés. El pueblo avanzaba hacia la tierra prometida. Pero cuando se rebelaban contra Dios, retrocedían. Por estas causas tardaron 40 años hasta llegar a Canaán. Y con relación a todo esto, el apóstol Pablo en 1 Corintios
el capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es una amonestación a nosotros, para no vivir conforme a la carne, sino al Espíritu de Dios. Y allí en primera, también Corintios, el apóstol podía decir a los corintios en el capítulo 3, versículo 11, de 1 al 3, dice, habla de los creyentes carnales que no crecen espiritualmente y se destacan por celos, envidias, contiendas y causan problemas que retardan el desarrollo de la iglesia de Cristo, dando mal testimonio. Allí en Romanos, el capítulo 8, vamos a leerlo, el versículo 5 en adelante, dice hasta el 16, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, dice, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el versículo 5 y 6 del capítulo 3 de Josué dice, Josué ordena al pueblo santificarse, como Moisés le ordenó al pueblo ante que Dios le diera los 10 mandamientos allí en Éxodo 19, 9 al 15, porque Jehová mañana dice hará maravillas con ustedes. Josué les dijo a los sacerdotes, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. En esta orden de Josué hay un notable cambio, porque el arca del pacto, en momentos de descanso o de marcha del pueblo, el arca siempre estaba en el centro del pueblo. Lo vemos allí en Números 2:17. Esta orden fue considerada como anunciada en nombre de Jehová y con su autorización. Y allí en el versículo 7 vemos que Josué recibe renovadas promesas para darle mayor aliento. Le dijo el Señor, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todos los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y el Señor Jesús nos deja también a nosotros en este tiempo una promesa, que nos dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y allí en el versículo 7 en adelante vemos que el pueblo de Israel cruza el Jordán. El versículo 7 que hemos leído, Josué fue engrandecido por Jehová delante de los ojos de Israel, de los israelitas, pero a nosotros Dios en su maravillosa gracia nos escogió, podía ser el apóstol, en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y allí en Efesios el capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice también más en el capítulo 3, versículo 10 y 11. Y nos engrandeció delante de principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, procuramos glorificar a Dios consagrando todo nuestro ser a Él y haciendo su voluntad. Que el Señor nos ayude a poder realmente ser verdaderos hijos
que alumbren en un mundo de tinieblas la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas. En el versículo 8 vemos que los sacerdotes se llevan el arca del pacto. Debían entrar hasta el borde del agua del Jordán, así como Jehová, en el versículo 9 al 13, así como Jehová alentó a Josué. Ahora Josué debe alentar al pueblo, porque el pueblo no tenía ni idea cómo hacer para cruzar el Jordán. El río Jordán se desborda por sus orillas, normalmente tiene entre 50 o 60 metros de ancho. Pero en esa época de la siega de los cereales llega a tener 100 metros de orilla a orilla. Y la correntada de agua que desciende del mar de Galilea corre muy veloz. Josué le dijo al pueblo: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. En esto conoceréis que el Dios poderoso está en medio de vosotros, y Él les dará la victoria. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de su pueblo. Pasará delante en medio del Jordán. En Josué lo vemos ahí en el capítulo 4, versículo 23. Podía recordar que cuando salieron de Egipto, Dios le ordenó a Moisés que levante su vara sobre el agua del Mar Rojo, y las aguas se dividieron, ahí en Éxodo el capítulo 14, versículo 16. Ahora el Señor usa el arca del pacto para dividir las correntosas aguas del Jordán, señal de su poder y autoridad sobre su gran creación. Y allí en el versículo 14 al 17 vemos que aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas y los sacerdotes estaban con el arca sobre sus hombros y sus pies en el agua a la orilla de Jordán, las aguas que venían del norte se detuvieron como en un montón, como si tuviera un muro de contención, bien lejos, y las que iban hacia el mar muerto se acabaron, y el pueblo pasó en seco en dirección de Jericó. Un comienzo provisorio de esta nueva generación de fe y obediencia a Dios y a Josué. Los sacerdotes se mantuvieron firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo pasó. Así también nuestro Salvador y sumo sacerdote se mantuvo firme, hasta que cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo el precio que debía pagar para redimir nuestras almas de la condenación eterna, redimir a su iglesia. Asombroso amor. Que al igual que el apóstol Pablo digamos en este día: Señor, ¿qué quieres que haga para tu gloria y honor? Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.